Buenas tardes para todos y para todas. Es un placer estar acá nuevamente, en casa. Y bueno, agradecerle a José Antonio la exposición, ¿no? Exactamente que comparto plenamente. También agradecerle el recuerdo a Alfonso Rest, creo que es una persona que luchó por un Paraguay y por una sociedad mucho mejor, y son esos modelos que tenemos que seguir, ¿no? Y bueno, yo soy de la vieja escuela, no soy de los tics. No sabía que me iba a ver mi pizarrón de tiza, entonces me traje mi papelito. A ver, yo lo que quiero pensar un poco es en un campo historiográfico. Es decir, si podemos hablar que existe un campo historiográfico en el Paraguay. Y por campo podemos entender esta confluencia entre personas, entre instituciones y también las empresas editoriales, ¿no? Y dentro de las instituciones no se puede olvidarnos ni del Estado, ni de las universidades, ni de las academias. Pero al mismo tiempo es un campo historiográfico que, como lo mencionaba también José Antonio, es un campo que está en lucha, es decir, interno. No que sean dos campos que están luchando, sino que al interior de ese campo historiográfico hay una lucha, o varias. Y yo creo que este campo historiográfico también lo pienso en una relación triádica entre la investigación, la docencia y la difusión. Es decir, las tres patas de este trípode se necesitan mutuamente y no se puede pensar, es decir, una sin la otra. Esto me parece que es central, no perderlo de vista, ¿no? Es decir, no pensar que el historiador es el que investiga o el que enseña o el que difunde. Es decir, el campo historiográfico está conformado por todas estas personas. Entonces, quizás empezar muy concretamente, bueno, ver dónde se investiga. ¿Dónde se hace historia? En Paraguay. Y yo lo que estuve chequeando, bueno, empezar por, en teoría se tendría que hacer historia en la universidad, ¿no? Pero bueno, sabemos que no se hace, que la universidad no es el centro donde se produce historia. Lo que no quiere decir que profesores universitarios no hagan historia. Pero es decir, al profesor universitario se le paga por la hora dada y no por la hora de investigación. Se les paga 40 horas a la semana para que enseñen 10 y en 30 investiguen. En ninguna universidad en el país, por lo menos en nuestra área, ¿no? Es decir, no me refiero a medicina o biología, sino en historia. Pero como decía, sí, profesores universitarios o de las universidades obviamente sí investigan, no es que no exista la investigación. Y un lugar donde se hace investigación es en las ONGs o estos centros de producción de conocimiento también. Podemos citar varios. Yo señalé, es decir, Novaceís es uno, el CERPAG es otro, el CDE es otro. De hecho, lo que comentaba José Antonio sobre este libro, esta colección de trabajos que está, es decir, David Velázquez es el autor fundamental sobre la relación del totalitarismo y educación en Paraguay de 1870, está financiado por el CERPAG. Y el CERPAG de Diaconía viene de La Plata, canalizada por el CERPAG para hacer este trabajo. Entonces es una investigación histórica al margen de la universidad, promocionada o financiada por una institución. El CD tiene, sí, quizás ahora no tanto, lo tuvo en cuanto a la historia de la mujer, con libros muy emblemáticos. Y después hay institutos también, existe, por ejemplo, la Academia Paraguaya de Historia es una institución que en sí tampoco es generadora de historia en sí misma, aunque por supuesto también los miembros de la Academia Paraguaya de Historia hacen investigación. Después es decir, hay otros institutos, no sé, llamados institutos, organizaciones, sociedades que van surgiendo y que luego podemos ver el por qué van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, está un grupo se denominan historiadores, un grupo historiográfico como Manduará o el grupo La Colmena, o también un grupo que estamos conformando, un grupo de historiadores que es
el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, también siempre con la idea de juntar a un colectivo de personas que tomen a la historia como su trabajo, como su métier. Y también está el CONACYT como lugar de investigación. Sin embargo, los historiadores en el CONACYT son poquitos, son casi nadie, son mínimos, no llegan al %. De hecho, si uno pone historiadores en la base de datos, es decir, quién se presenta como historiador, ¿no? Que ahí puede cambiar como uno se presente. También tenemos a Marimonte y a Eric Caballero Campos como investigadores, nivel 1 Marimonte, nivel 2 Eric Caballero Campos. También podríamos incluir en este grupo, porque verdaderamente también hace trabajo histórico, a Roberto Céspedes, que también es investigador, categoría 1, a Carlos Gómez Florentín, también candidato a doctor. Este sería el grupo de los que podemos llamar los historiadores que están siendo categorizados en el CONACYT, lo cual no llega al 1% de todos los investigadores. Y de hecho, en este módulo que CONACYT tiene de incentivar proyectos de investigación o ciencia, solamente un proyecto está relacionado con la ciencia histórica propiamente dicha, que es también de Eric Caballero Campos y de Carlos Gómez Florentín, que es recuperar el periódico del semanario de la época de Carlos Antonio López y después de Francisco Fernando López, es decir, hacer una edición digital del mismo con un estudio crítico del mismo. Este es el único proyecto dentro de Prociencia. Es decir, que si bien el CONACYT es un lugar donde se produce conocimiento, donde se podría generar conocimiento, no es utilizado como tal, ¿no? Entonces, es decir, como nos vamos a dar cuenta, la producción de conocimiento historiográfico todavía sigue siendo una cuestión personal, es decir, muy personal. Es decir, la persona hace investigación. No hay investigadores a tiempo completo en la UNA que se dediquen a la historia, sino que no existe. Lo que se dedica a la historia no, estaba Eric Caballero Campos, pero que dejó la UNA y ahora está en Canindeyú, cuestiones más bien internas políticas de manejo universitario. Ahora bien, esta investigación que se realiza también se publica, también se difunde. Es decir, y se difunde o como artículos en el extranjero, es decir, en revistas indexadas, para un público específico seleccionado, y también se difunde a través de libros y de revistas. Es decir, el libro de Claudio, por ejemplo, que acaba de salir, es una investigación producida en el contexto universitario, hecho libro. Pero también, es decir, libros de revistas tiene la Academia Paraguaya de la Historia, el anuario que produce la investigación, el estudio de la revista Estudios Paraguayos, de la Iglesia Católica, también produce investigación, suplemento antropológico, podríamos incluirlo, la revista Paraguaya de Zoología también podemos incluirlo. Es decir, la única revista específica de la historia, para historia, es el anuario de la Academia Paraguaya de la Historia. Las demás publicaciones, por supuesto, incluyen textos históricos, historiográficos, entre otros, pedagógicos, sociológicos o antropológicos en suplemento. Pero ese sería el anuario de la Academia, solamente la revista especializada, pero solamente el anuario de la Academia pueden escribir los académicos. No puede escribir gente de afuera, no puede participar del anuario. Ahora, si vemos lugares de producción de conocimiento, no existen medios de difusión del conocimiento, como son los libros o las revistas son pocas, y la única específica está restringida a los miembros de la academia, bueno, ¿quiénes investigan, no? Y ahí nos encontramos con un problemita que siempre es, bueno, ¿qué es el investigador? ¿Cuáles son los límites que decimos cuando esto es una investigación y esto no es una investigación? Y justamente por acá está la lucha en el campo historiográfico, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por investigar? ¿Quién hace investigación?
investigación y quién no hace investigación. Por supuesto, yo hablo de una posición más académica o más formal, en donde cuestiones como la metodología historiográfica van a ser centrales, el uso de la fuente, la interpretación, etc., me va a marcar un camino, ¿no? Pero de vuelta, ¿quiénes investigan? Investigan personas aisladas. No existen equipos de investigación que investiguen. De hecho, formamos un equipo de investigación para esta producción del CERPAS, con David, con Ana Barreto, con Sandra D'Alessandro, pero es para esta tarea, ¿no? Pero fundamentalmente, acabado esto, no existe como equipo de investigación que tenga un proyecto de investigación. Y acá donde yo creo que tenemos que meterlo en el segundo tema, que creo que a nosotros nos toca más de cerca, y que es la cuestión docente. Muy bien, ¿dónde se investiga? ¿Dónde se enseña? ¿Dónde se enseña historia en Paraguay? Bueno, hay 3 universidades: la Universidad Nacional, la Universidad Católica, la Universidad de Asunción, la Universidad Católica y la Universidad Nacional del Este. La Universidad Nacional de Asunción este año entraron 16 personas, cuando en psicología entraron 450, en comunicación entraron 250. La única carrera en Facultad de Filosofía que entró menos que en Historia fue propiamente Filosofía, que entraron 8. En el resto de las carreras entraron más que en Historia. En la UNA entraron 10, en la del Este. Y en la nuestra, en la Católica, como mencionó el decano, en más de 20 años solamente 2 personas egresaron. Lo cual es un fracaso, es una vergüenza. Es decir, algo nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo creo que es lo que tenemos que también conversar. Pero también se relaciona con lo que también comentaba José Antonio. Es decir, la historia que se está difundiendo masivamente es una historia marcada por ese eje que él criticaba. Entonces la gente, para poderse estudiar héroes y fechas, no puede dedicar a la historia. Y al mismo tiempo, como cualquiera puede enseñar historia, decía el decano, y yo añado, cualquiera puede escribir historia, entonces ¿para qué me voy a dedicar a estudiar historia si puedo estudiar abogacía y puedo escribir historia? O puedo estudiar cualquier otra carrera y puedo estudiar historia. Y eso me parece que es decir, que tenemos que analizar. Porque justamente, yo no creo que no haya estudiantes por algo en especial, sino porque justamente el campo historiográfico está tan degradado, que no necesita ni siquiera el estudio. Entonces yo creo que por ahí pasa. Entonces, después habría que hacer otras preguntas, es decir, si en las carreras de historia se enseña lo que se investiga, si lo que enseñan son investigadores. Eso también es un tema que tendríamos que preguntar. Es decir, cada facultad tendrá que hacer la evaluación propia, ¿no? Otro tema que me parece que es, y acá también tenemos que empezar a abordarlo bien, que es la cuestión de la difusión. Bueno, ¿cómo se difunde la historia? Dejo de lado lo que es a nivel pedagógico, lo que son los textos escolares, es decir, no lo toco. Y no se puede decir que no se produzca historia de Paraguay. No se puede. Si yo agarré así, de este año y del año pasado, les puedo citar. Bueno, los tomos de educación que mencionaba José Antonio, la obra de Claudio, La maldición del legionario, la formación de la familia paraguaya que hicimos con Margarita Durán, Más allá de la guerra, que es producto de la Secretaría Nacional de Cultura, la fortaleza de Humaitá, de Cayama, las formaciones económicas a partir de Frey, de Mandeli, la compilación del trabajo Violencia, de Manuel López y Tahuada, la Compañía Santa Teresa, de Beatriz, una historia económica del Paraguay, de Washington Arquer, historia de Bellavista, el profesor de matemáticas Manuel López, de García Real. Es decir, hay una producción historiográfica, estoy hablando de esto de 2015-2016,
y me estoy olvidando seguramente, ¿no? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 libros, casi uno por mes. Estoy hablando de producción, no digo calidad, ¿sí? Después se tendrá que analizar qué calidad tiene. Pero somos conscientes, es decir, después hay toda una reedición de obras, ¿no? Así que también se incluye, vamos a incluir los escombros de la guerra, de Hood, lo de... Lo de Guerra del Paraguay en primera persona, sobre la colección que está en Ignacio Vázquez, que editó Ariel Nabreso, la colección de libros de educación, que acaba de lanzar también Fundación en Alianza, con la asesoría y la edición de David Velázquez. Es decir, también se producen no solo libros de investigaciones recientes, sino también reediciones de obras o traducciones, ¿no? Es decir, la lista puede ser larga. Lo que quiero llamar la atención es que no es que no se produzca. Hay que ver si se usa. Si el mundo docente utiliza lo que se produce, lo cual uno dudaría. Es decir, mi primera experiencia cuando yo enseñé la maestría en la Universidad Nacional, la maestría de Historia, que ahora se volvió a abrir, con alumnos fundamentalmente de la carrera, egresados de la carrera de ahí, por ejemplo, no conocían a Bárbara Potas. Es decir, cuando yo les doy el texto a Bárbara Potas, no sabían quién era. Claro, entonces uno dice, escucha, es un libro que está publicado hace una punta de años, no es que se acaba de salir. Y no había leído nunca a Miguel Rivarola. Es decir, un montón de historiadores que presentan una nueva manera de narrar la historia no eran leídos. Es decir, es mi experiencia, no puedo generalizar o decir no enseño, pero bueno. Bien. Entonces, y últimamente, desde el acontecimiento bicentenario, que fue una producción de libros enorme, pero a partir del lector fundamentalmente, también es el libro, pero fundamentalmente el lector, empieza a sacar colecciones de historia con el diario. Con el diario a veces Color, a veces con Última Hora, últimamente con el diario Extra. Y claro, hay algunas, es decir, en estas colecciones, por supuesto, hay de todo. Es decir, hay cosas que son buenas y hay cosas que son muy malas. Las últimas colecciones que sacó el editor con Extra es muy pobre. Es decir, un descenso en la calidad historiográfica que tenía el lector. Pero de vuelta, es decir, las editoriales en sí, y yo creo que esto tenemos que tocarlo, no hay editoriales especializadas en historia, salvo Tiempo de Historia. Que Tiempo de Historia es una editorial que no vive de la editorial, que no vive de otra empresa o de emprendimiento, entonces es como una pasión que tienen, y también con esa pasión se publican libros de una calidad excelente, fabuloso. Pero es la única que se dedica a la historia que no es una editorial. Después las demás editoriales se dedican a todo. Es Servilibro, El Lector, Intercontinental, Aranduna, si todos se dedican a todo tipo de actividades de producción y sin ningún, sí, puede ser exagerado decirlo, pero sí, sin ningún riesgo. O con la idea de jugar. Intercontinental, por ejemplo, este año acaba de publicar un libro de Mario Maestri y un libro de Francisco de la Tierra. Con la idea de, mirá que cool que soy, que publico a dos extremos de la historiografía brasileña, ¿no? Es decir, no le interesaba, si una editorial seria te dice, mira, no soy, opto por un lado o opto por el otro, es decir, no es que me pongo en el medio y muestra. O, por ejemplo, Servilibro, que tiene obras de una edición excelente, la publicación fabulosa, acaba de reeditar las memorias de Patricio Escobar que habían sido editadas en 2011, bueno, hace 300 años, hace 5 años, y que había tenido la crítica demoledora de la Academia Paraguaya de la Historia y de todos los historiadores que eran apócrifas. Y ahora Servilibro lo vuelve a editar. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Y decir, muy bien, perfecto, te pagan la edición, pero igual, y eso es lo que nos falta, ¿no? Las editoriales por lo general publican de todo. Mientras que se le pague la publicación, se publica. Y es un problema. Un problema porque la cuestión es, ¿quién da legitimidad
a la producción historiográfica. ¿Quién me dice que esto vale o no? Yo me voy a cualquier país del mundo y veo historia de Francia, y voy a pensar que es buena. Entonces, si la publicó y la publicó en una editorial importante del lugar, ¿cómo se me va a ocurrir pensar que es mala? Pues acá en Paraguay ese análisis no se puede hacer. No se puede hacer. La misma editorial publica varias ediciones de historia del Paraguay sin ningún problema, de distintos autores, con un nivel, algunos muy malos, vergonzosos, otros buenos, pero si uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Y es importante. Es decir, también tenemos que discutir el aspecto editorial. La industria editorial de la producción geográfica creo que tiene que ser, es decir, puesto también sobre el tapete para comprender por qué estamos tan mal. Y yo creo ahora también detenerme un poquito, porque es importante, en lo que había compartido antes, en estos grupos que están surgiendo, grupos de jóvenes que están surgiendo con el interés de difundir, desarrollar e investigar la historia. Por lo general, son grupos de gente que pueden ser excelentes personas, fabulosos, en sus casas, con una intención de promocionar la historia en general, pero con el mismo modelo, es decir, reproduciendo el mismo modelo que criticaba José Antonio. Y le había puesto BMC, ¿no? Biográfico, memorístico, cronológico. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja? Es ¿qué pasó a las 3 y 5 de la tarde del 16 en Curubatú, o en Trujillo, o lo que sea? Es importante, yo que sé que es importante, todos los datos son importantes. Cuanto más datos tengamos, mejor va a ser la interpretación historiográfica. Pero se dedican a eso. Claro, en otras partes del mundo eso no sería considerado una historia, sería anecdotario, no serían publicados. Pero acá no solo que son publicados, sino que forman parte, por ejemplo, de la Comisión del Sesquicentenario de la Guerra Triple Alianza y son los asesores históricos de la Comisión. Entonces uno dice, no, acá estamos mal. Acá estamos mal. O, por ejemplo, acabo de recibir el día de hoy una invitación de la Academia Paraguaya de Historia que organiza una actividad el 13 de junio en donde participan historiadores que no son de la Academia, que no son historiadores. Es decir, me parece indignante. Es decir, y no por una cuestión de cuerpo, sino, escucha, es decir, vos tenés la capacidad para discernir si esta persona puede hablar de lo que tiene que hablar. Es decir, lo que van a hablar es, las personas van a ser de lo de siempre. ¿Qué pasó a las 3 y 5 de la tarde del 16 de junio? Es decir, entonces esa precisión del datito y el uniforme y quién fue primero, quién fue segundo, y no hay ninguna posibilidad de comprender la realidad, porque aparte la categoría de nación es la categoría que transita toda esta reflexión. Todo es la nación, la patria. Entonces, es un problema. Es un problema porque, de vuelta, ¿quién da legitimidad a estos grupos, o a la historia, o a los historiadores? Bueno, o las publicaciones, o la universidad, o el Estado. Si el Estado asume como asesores de la Comisión del Bicentenario, bueno, están legitimados. Si la Academia Paraguaya de la Historia, que es el órgano, si bien es privado, pero de difusión de la historia, legitima, invita, están legitimados. Entonces es muy difícil que después alguien pueda decir no son historiadores. Y no es que no lo sean porque tengan o no tengan título. El título en sí no es lo central. Uno puede hacer historia sin tener título, sin ningún drama. Pero sí estamos repitiendo la misma historia. Porque en sí lo que estas historias están reproduciendo es lo que decía José Antonio, es esta historia heroica. Heroica en el sentido de que el héroe es el que hace la parte. Y que es el fruto del estonismo, sin lugar a dudas. Porque Benítez era funcional a Stroessner, en tanto y en cuanto la historia era la línea no ascendente que empezaba con Francia, Carlos Antonio, Francisco Solano, Bernardino Caballero, el primer reconstructor, y el segundo reconstructor es Alfredo Stroessner.
es que si la historia la hacen los héroes, entonces necesitamos un héroe para hacer la historia. Y eso lo vemos en la elección de los presidentes hoy en día. Es decir, lo que hablaba José Antonio con su ciudadanía. Necesitamos a un Mesías. ¿A quién? A Lugo. Necesitamos un Mesías. ¿A quién? A un empresario. Ya no buscamos más a un militar, aunque el gobierno estaba ahí para estar. Pero siempre la idea de que la construcción la hace un héroe, una persona. Entonces, no es que es gratuito. Es decir, no es que uno dice, bueno, sí, da lo mismo, que hablen de héroes. No, hay una concepción historiográfica, ideológica detrás de esa concepción. Que por supuesto que estos muchachos no tienen la más pálida idea de eso. Pero nosotros sí, cuando lo analizamos historiográficamente, decimos, bueno, acá hay una consecuencia. Nos están mostrando que esta es la única manera de construir la sociedad, a través de héroes. Es decir, yo soy eternamente enemigo de los héroes, sean civiles, militares, de todos, no quiero héroes. Si para mí todos tenemos que ser héroes, si todos tenemos que ser héroes, entonces la categoría de héroe no existe. Es decir, la sociedad la construimos entre todos, sin héroes. Si todos tenemos que ser heroicos, pero eso todos, por naturaleza, como tenemos que ser todas buenas gente. Pero entonces, yo creo que para mí el campo historiográfico del Paraguay, yo creo que sí lo podemos hablar, es una realidad bastante sombría, ¿no? Ahora, por supuesto que la tentación, y yo como miembro de este campo historiográfico, quizás es una función totalmente ilegítima la mía de analizar desde dentro, imponiendo lo que yo creo que tiene que ser. Quizás la tentación es de convertirnos en un aparato y marcar quién puede y quién no puede, y que solamente mi línea ideológica sea la que perdure, ¿no? o la que sea la legítima y la hegemónica. Es decir, ese es un riesgo que, bueno, que los que estamos en el área tendríamos que tener en cuenta. Pero sí o sí, es decir, esta lucha al interior del campo historiográfico tenemos que dar. Es decir, tenemos que darla porque tenemos, es decir, necesitamos que cierto rigor científico, metodológico, temático, esté presente. Y yo creo que solamente de esa manera, si bien es muy difícil que viene primero el huevo o la gallina, solamente de esa manera podemos nosotros incentivar que la gente estudie historia, que escriba historia y que las editoriales publiquen historia seria y rigurosa y no cualquier cosa. Pero yo creo que tenemos que darles a no tener miedo, de decir claramente, mira lo que están haciendo ustedes, está muy lindo, es muy importante saber qué pasó a las 25, pero esto rinde cuentas a una cierta concepción ideológica de la sociedad. Ustedes están promocionando una sociedad totalmente dictatorial. Así, lisa y llanamente. Es decir, que estos chicos, el 60% prefieren la sociedad autoritaria, pero es lógico, si es lo que nos enseña. Nos enseñan y siguen enseñando y seguimos produciendo y reproduciendo a través de las publicaciones y de las conferencias. Entonces, si eso es lo que estamos promocionando, es lógico que la gente va a esperar el autoritarismo y no la democracia en ninguna otra cuestión. Y de hecho, cuando nos relacionamos con el extranjero, no existimos. Es decir, no tenemos posibilidad de diálogo con instituciones extranjeras. Y de hecho, y es muy paradigmático y tiene que llamar la atención a los que somos miembros de la Academia Paraguaya de la Historia, la Academia Argentina de la Historia acaba de organizar pero feroz congreso, con mucha plata, por los 200 años de independencia argentina. ¿A quién invitan de Paraguay? A Eric Caballero Campos. ¿A la Academia Paraguaya de la Historia? No. A Eric Caballero Campos. La editor Mafre, que está haciendo una colección de historia de todos los países de América, hace también para Paraguay. ¿A quién invitan como coordinador? A Eric Caballero Campos. Es decir, una persona fuera del ámbito de la Academia Paraguaya de la Historia es el referente a nivel internacional. Formado, doctor, historiador, con producción. Es decir, la gente de afuera no come vidrio. Es decir, nosotros podemos comer vidrio, pero la gente de afuera no. Es decir, no van a invitar a estos muchachos del sexagenario. Entonces, yo creo que a la hora de nosotros tener que ponernos a construir el campo historiográfico en Paraguay, también tenemos que ver qué pasa afuera. Es decir, no crearnos una isla, sino ver cuáles son los
los estándares académicos de las revistas, de las asociaciones, de los cursos, de las publicaciones. Creo que eso es fundamental para que nuestra historia verdaderamente tenga sentido. Es decir, no nuestra historia, nuestro quehacer historiográfico, como historiadores. Si no, vamos a estar repitiendo esta misma producción historiográfica, vamos a seguir con el mismo eje que José Antonio nos mencionaba, no lo vamos a cambiar, y yo creo que lo que tiene que ser importante, esto no es que se tiene consecuencias al interior del campo historiográfico y ya está, tiene consecuencias al interior de la construcción de una sociedad más. Es decir, si seguimos con este relato historiográfico basado en biografías, memorias y cronologías, no vamos a construir nunca ciudadanía. Así, lisa y llanamente. Entonces, nosotros, como historiadores, o cientistas sociales, o intelectuales, o académicos, tenemos una responsabilidad, que es luchar al interior de este campo académico para que la rigurosidad y la seriedad y la metodología de una ciencia empiecen a aplicar y que sean los requisitos que sean exigibles para la publicación, para la docencia, para las tesinas. Es decir, la tesina de Claudio, con esto termino, es decir, que puede ser una tesis de maestría incluso, ¿no? Es decir, cumple con todos los estándares académicos y puede ser defendida en cualquier parte del mundo. Punto. Bueno, eso tenemos que lograr nosotros, ¿no? Tampoco tenemos que esperar 25 años para que venga el siguiente. Pero bueno, es decir, si es bueno, pero mejor. Prefiero cada 25 bueno que 25 cada año malo, ¿no? Pero yo creo que ese tiene que ser un desafío de todos los que estamos en el área. Y con esto quiero terminar. Y después también, como dijo José Antonio, es mi reflexión, a partir de mí, qué hacer como historiador. Si bien a veces uno dice, parece que va a bajar línea, pero bueno, mi idea es compartir como para que el diálogo todavía existe. Y termino con lo que dijo Gala Burgos, todavía sigue presente 100%, ¿no? El héroe máximo se sigue buscando, el eterno retorno se sigue, es decir, Carlos Antonio López, tenemos que regresar a Carlos Antonio López con ese mismo modelo de Estado, es decir, eso es lo que tenemos que buscar, un presidente como él. Es decir, el eterno retorno a Carlos Antonio López, todavía los científicos se siguen manteniendo, y aparte, uno no puede terminar, pero es el poder que tuvo el estronismo al instaurar el historiador oficial. Luis G. Benítez era el difusor oficial, pero el historiador oficial era Oliani. Sí. Cuando el 1 de marzo de 1855 la placita Oliani se inaugura con el busto Oliani, la foto está Stroessner, el busto y Oliani. ¿No? Es decir, es el reconocimiento de Oliani como el historiador que hizo la historia del Paraguay. No hace falta seguir escribiendo la historia del Paraguay. No hay historia escrita en Paraguay seria, no divulgativa, nueva sobre la guerra de la Triple Alianza. Lo último que tenemos es lo de Cardoso, hace 100 años, o sea, hace 50 años se produjo, que es una recopilación de todos los artículos que aparecieron en el guerra. Pero no tenemos una historia nueva hecha en Paraguay. Hay historiadores de otras partes del mundo que escribieron, pero en Paraguay no. Mi única respuesta es ¿por qué vamos a necesitar escribir historias sobre la guerra de la Alianza si ya la escribió Oliani? Es decir, ese es el discurso que se instauró y ese es el discurso que seguimos reproduciendo. Es decir, porque se sigue reproduciendo. No, yo no lo sigo reproduciendo, creo que acá tampoco, pero sí se sigue reproduciendo y difundiendo. Bueno, muchas gracias.